Bienvenidos a mi canal, donde exploramos juntos lo mejor del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que me fascina, las series turcas. Esas historias llenas de pasión superíndice 3N, drama, intriga y paisajes hermosos que nos atrapan desde el primer episodio. Pero no vamos a hablar de las series largas que te consumen meses de tu vida. No. Hoy vamos a enfocarnos en algo muy manejable, 11 series turcas cortas, adictivas y completamente en spawn más menos ol que te engancharu, en su osu. Son perfectas para ver en un fin de semana, para esos ratitos libres o simplemente cuando quieres desconectar y disfrutar de una buena historia sin comprometerte a ver 100 capítulos. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas descubriendo nuevas series y películas, por favor, suscríbete al canal. Es gratis, me ayudas un montón. Superíndice 3N y asu no te perderú, ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora vamos con esas 11 joyas turcas. Empecemos con una serie que me tuvo al borde del asiento desde el principio, Sasiyet, o Persona, en spawn más menos ol. Esta serie es un thriller psicólogo superíndice 3 hico que sigue a Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio se siente devastado, pero luego descubre una peculiaridad en su condición superíndice 3N. A medida que su memoria se deteriora, se siente libre de las convenciones sociales y decide tomar la justicia por su propia mano, castigando a los criminales que el sistema ha dejado libres. La actuación superíndice 3N de Haluk Bilginer, el protagonista, es simplemente magistral. Te garantizo que te vas a quedar pensando en esta serie mucho después copyright de terminarla. Tiene solo 12 episodios, asu que es perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. La siguiente en mi lista es Immortals o Inmortales. Aquí tenemos una historia de vampiros, pero no la típica historia. Mia es una joven que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que convirtió superíndice 3 a su familia en monstruos. En su camino se cruzaron con otros vampiros y humanos, formando alianzas inesperadas y descubriendo secretos oscuros. Es una serie con mucha acción superíndice 3N, efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Tiene solo 8 episodios, asu que es muy fácil de ver. Si buscas algo un poco ligero, pero igual de adictivo, te recomiendo Fi. Esta serie es un drama romántico con toques de thriller psicólogo superíndice 3 hico. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión superíndice 3N, el poder y la manipulación superíndice 3N de una manera muy interesante. Además, la banda sonora es espectacular. Fi tiene 2 temporadas Fi y U con diéresis y cada una con alrededor de 13 episodios, asu que tendrú suficiente material para disfrutar. Ahora, si eres fan de las historias de U con diéresis copyright poca, tienes que ver Payitat, Abdulhamid. Aunque tiene varias temporadas, cada una se puede ver de forma independiente. La serie se centra en la vida del Sultán Abdulhamid II, uno de los últimos gobernantes del Imperio Otomano. Muestra sus luchas políticas, sus intrigas palaciegas y sus esfuerzos por mantener la integridad de su imperio. Es una serie visualmente impresionante con una ambientación superíndice 3N muy cuidada y unas actuaciones superíndice 3 lidas. Te aseguro que aprenderú mucho sobre la historia otomana mientras te entretienes. Cambiando completamente de geu copyright nero, te recomiendo Deep. Esta serie es un thriller de acción superíndice 3N que sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja para prevenir el suicidio. Un dúa conoce a Bilge, una misteriosa mujer que estuvo involucrada en un caso muy peligroso. Sair se ve arrastrado a un mundo de conspiraciones y secretos, donde su vida corre peligro. Es una serie con un ritmo muy rápido, llena de giros inesperados y escenas de acción superíndice 3N emocionantes. Tiene solo 8 episodios, asu que es perfecta para una noche de películas. Para los amantes de los dramas familiares, Ablu o El Patio, es una opción superíndice 3N excelente. Esta serie se desarrolla en una prisión superíndice 3N de mujeres y sigue la historia de Denise, una mujer que es encarcelada por dispararle a su esposo para proteger a su hija. Dentro de la prisión superíndice 3N, se enfrentaron a la dura realidad de la vida carcelaria, formaron alianzas inesperadas y lucharon por sobrevivir. Es una serie muy emotiva, con personajes complejos y situaciones extremas.
Blue tiene 2 temporadas y cada episodio te dejará con ganas de mu-ese. Si te gustan las historias de amor prohibido, tienes que ver Ed Kileyezi. Esta serie cuenta la historia de Ashley, una joven que trabaja en una agencia de redes sociales y se enamora de Demir, un hombre casado y famoso influencer. La serie explora las complicaciones de este romance, el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una serie con mucho drama, pasión superíndice 3N y momentos muy intensos. Ahora vamos con una serie que combina el drama con el humor negro, Uy Sayar. Esta serie sigue la vida de una familia aparentemente normal que vive en Estambul. Sin embargo, cada miembro de la familia tiene sus propios secretos y problemas ocultos. El padre, un arquitecto, sufre una crisis existencial y decide construir un túnel secreto debajo de su casa. La madre, una abogada, lucha contra la soledad y el aburrimiento. Y los hijos, 2 adolescentes, intentan encontrar su lugar en el mundo. Es una serie muy original, con personajes muy bien desarrollados y una trama que te sorprenderá. Si buscas algo diferente, te recomiendo Aleph. Esta miniserie es un thriller policial que combina elementos de la mitología islámica. 2 detectives, uno racional y copyrightico y otro mu-ese espiritual, investigan una serie de asesinatos misteriosos en Estambul. A medida que avanzan en su investigación superíndice 3N, descubren una conspiración superíndice 3N que se remonta a siglos atrás. Es una serie visualmente impresionante con una atmu superíndice 3 esfera muy oscura y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. Para los que disfrutan de las historias de venganza, Seref Sozu es una opción superíndice 3N muy recomendable. Cian es un hombre que vive en una isla aislada y está comprometido con una mujer de otra familia. Sin embargo, cuando conoce a Isran, una joven que huye de su paus, decide ayudarla y protegerla. Esto desencadena una serie de eventos que lo llevaron a enfrentarse a su propia familia y a luchar por su amor. Es una serie con mucha acción superíndice 3N, drama y romance. Y por último, pero no menos importante, te recomiendo Yasamayanlar o Inmortales. Su otra serie de vampiros, pero esta es diferente. Se centra en Mia, una joven convertida en vampiro que busca destruir a Dmitri, el poderoso vampiro que la transforma superíndice 3. En su camino se encuentra con otros vampiros y humanos, formando alianzas y enfrentando peligros inimaginables. Es una serie con efectos especiales impresionantes y una trama que te mantiene al borde del asiento. Espero que esta lista de 11 series turcas cortas y adictivas te haya gustado. He tratado de incluir una variedad de copyright neros para que encuentres algo que se adapte a tus gustos. Recuerda que todas estas series están disponibles en Spawn más menos all, ya sea dobladas o subtituladas, asu que no tienes excusa para no verlas. En resumen, hemos explorado 11 joyas turcas en formato serie corta, perfectas para esos momentos en los que quieres disfrutar de una buena historia sin invertir demasiado tiempo. Desde thrillers psicolus superíndice 3 gicos hasta dramas románticos, pasando por historias de con diéresis copyright poca y acción superíndice 3N, hay algo para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido para descubrir nuevas series que te enganchen. Me encantará saber el de estas series te llama es la atención superíndice 3N o si ya has visto alguna y copyright te ha parecido. Du copyright jame un comentario abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme te recuerdo que si te ha gustado este vídeo por favor, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto.